¿Dónde andabas? Bueno, buenas noches mis queridos alumnos. Espero que después de la faena de los exámenes hayan regresado con bastantes deseos de aprender cosas nuevas y de seguir adelante para que próximamente ya tengan su pensum cerrado, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando. Y yo a la par de ustedes muy contenta porque veo que están muy bien. El día de hoy vamos a abordar algunos temas. Uno relacionado con lo que fue el examen, porque estoy un poco preocupada en el sentido de que no sé si todos me escuchan porque me está entrando un mensaje que no podían entrar a la reunión. Todos me escuchan. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada, se escucha bien. Ah, va. Entonces les estaba diciendo que lo que vamos a tratar en relación a lo del examen es algo sencillo. Solamente voy a compartir con ustedes una diapositiva donde voy a recalcar algo en relación a lo que es el cierre de las escrituras. Como ustedes se pudieran dar cuenta, vamos a ver. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el examen fue práctico y hubo algunos problemas con este asunto. No sé si todos tienen ya a la vista la diapositiva. Sí, Lic. Pero es que se me cambia la diapositiva, permítanme. Yo quiero compartir con ustedes esta. Vamos a ver. Miren pues. Ay, lo voy a poner para acá, me quiero morir. Bueno, les voy a dejar así, es que se las quería poner más grandes. ¿Sí la estoy compartiendo ahí? No, Lida. Ay, Dios mío. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí. Ah, va. Miren pues, este es un cierre de la escritura pública. Aquí, si nos podemos dar cuenta, a la gran chucha otra vez esta cosa. Ay, me quiero morir. Ahí está. Aquí sí se pueden dar cuenta. Vamos llegando a la quinta cláusula, donde decimos que el otorgante expresa que en los términos relacionados acepta el presente instrumento. En relación a esto, pues es un contrato unilateral de voluntad, donde alguien, pues, alguien lo requiere y es solo una persona, ¿verdad? Por eso estamos hablando de que es el otorgante y expresa que en los términos relacionados acepta el presente instrumento. Doy fe, dice. Fíjense que la ley dice que no hay necesidad de estar dando fe después de cada cláusula. Con una vez que demos fe es suficiente para
para que ustedes puedan utilizar su fe pública y dar fe de que de A dice todo lo expuesto, luego, es decir, que todo lo expuesto pues les fue manifestado, ¿verdad? B, que tuvo a la vista la documentación relacionada siendo ellos, puede ser en un momento determinado una certificación de nacimiento, puede ser un DPI, puede ser un primer testimonio de escritura, podría ser una certificación del Registro General de la Propiedad, podría ser una certificación emitida por un juzgado correspondiente, etcétera, etcétera. Toda la documentación relacionada, dice. Es decir, si ustedes hicieron comparecer a la persona, pues tuvieron que haberle puesto a la vista su documento personal de identificación. Luego, si fuera el representante de un menor, por ejemplo, tendrían que haberle puesto a la vista no solo el de identificación del que se presenta, sino que también la certificación de nacimiento del que representa y así, ¿verdad? Todos los documentos que les ponen a la vista. Luego sé que advertía al otorgante los efectos legales del presente instrumento y de la obligación relativa al registro, si es que fuera el caso. Y de todo lo escrito al otorgante, quien bien leí todo lo escrito al otorgante, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos jurídicos lo acepta, ratifica y firma. Ahorita que les realicé su examen, yo me estuve recordando que yo estudié en la ciudad capital y allá hice mi práctica en Escuintla, porque los casos nos quitaban un caso si lo hacíamos en los departamentos y nos agregaban un caso si lo hacíamos en la ciudad. Entonces yo viajaba a Escuintla todos los días para hacer mi práctica y ahí fue donde yo realicé mi práctica, en los juzgados de Escuintla. Entonces yo me recuerdo que yo tenía mi carro toca cassette. No sé si ustedes conocen eso, pero yo se los voy a contar. Pues eran unos casetas y plásticos y ahí tenía yo grabadas mis escrituras y yo me iba desde Guatemala hasta Escuintla escuchando mis escrituras. Y lo divertido era que yo cuando ya terminaba de aprenderme las cláusulas, el cierre, pero el cierre lo voy a quitar y lo voy a decir de memoria. Y entonces, al igual que yo les he enseñado cuando las generales es la edad, el estado civil, nacionalidad, oficio y domicilio, también yo en el cierre siempre he utilizado esas formas. Y entonces, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efecto jurídico, lo acepta, ratifica y firma. Contenido, objeto, validez y efecto jurídico. Lo acepta, ratifica y firma. Yo los contaba y los tenía que decir cabales. Entonces ahí es donde, hasta ahí todo estuvo muy bien porque pues ahorita en esta oportunidad se transcribieron porque estábamos virtualmente, ¿verdad? Pero imagínense que hubiéramos estado en el aula, pues hubiera habido necesidad que se supieran de memoria el cierre, pero ese se lo van a aprender de memoria. Luego está la firma del compareciente porque este contrato pues era solo de un compareciente. Pero resulta que después de la firma del compareciente utilizamos las palabras ante mí y es ahí donde varios alumnos cometieron el error de poner este ante mí antes de las firmas o en medio de las firmas, cuanto que la palabra ante mí se escribe después de las firmas de los otorgantes, abajo. Y hasta más abajo se escribe la firma y el sello del notario. No se puede poner ante mí, porque para eso el significado de las dos palabras ante mí quiere decir que están firmando ante ustedes. Firmaron ante ustedes. Firmaron antes que ustedes. Entonces las firmas de los otorgantes van arriba, el ante mí va abajo y la firma y sello del notario va más abajo. Pueden usar la misma línea o una más abajo. En este caso podrían usar el ante mí a la par de la firma y firma y sello abajo. ¿Qué sucedió también? Hubo otro fenómeno. Aparte de que encimaron el ante mí, la firma y el sello dentro de las firmas de los comparecientes, cosa que es redarguible de nulidad de ese instrumento en la vida real, porque la ley dice claro, en el código de notariado está el uso de palabras ante mí, doy fe y dice en qué momento va a firmar y sellar, ¿verdad?
Luego, otro error donde también se perdieron fue el hecho de que se les terminó la hoja. Y en la línea 25 tenían que haber firmado los comparecientes y de lo contrario se tenían que haber ido a la hoja del lado reverso para utilizar la línea 26. No se puede usar la 27 y dejar la 26 en blanco, porque ese fue un error que más de alguno cometió también. Se tiene que iniciar en la línea 26, en la 1 y en la 26, del lado reverso. Pero ¿qué sucedió? No pasaron a la 26 ni se pasaron a otra página, a otra hoja, perdón, sino que firmaron los comparecientes abajo de las 25 líneas, el ante mí y firma y sello del notario abajo de las 25 líneas. Entonces esa escritura no puede ser autorizada porque ese requisito, el ante mí, la firma y sello del notario, las firmas de los comparecientes, forman parte del instrumento público de la escritura pública. Y en este caso, si no lo hacen de esa forma, entonces el documento no nace a la vida jurídica. Entonces, no pueden dejar encimado el ante mí entre las firmas de los comparecientes, sino que abajo, y no pueden tampoco firmar los comparecientes, ni el ante mí, ni la firma y sello notario, fuera de las 25 líneas del papel sellado especial de protocolo. Se tendrían que pasar al lado reverso, a la línea 26, y si fuera ya terminada una hoja completa del lado anverso y reverso, tendrían que haberse trasladado a la siguiente hoja. Ahí no tienen ustedes que tener temor porque a la hora de los testimonios se les saca fotocopia al papel que ustedes utilicen y no hay motivo por el cual ustedes vayan a tener problema por eso. Problemas sí van a tener si enciman la palabra ante mí y la ponen entre los comparecientes y la firma y sello del notario también si se pierde arriba en lugar de estar en su lugar. Entonces son dos observaciones que quise llevar a cabo porque sentí que era importante, que era muy importante, ya que la temática del examen va a continuar de la misma forma. Puede variar número de escrituras o puede variar alguna cosa, pero jamás la tónica de tener que escribir un instrumento público completo. Entonces es por eso que sí quería hacer énfasis en eso para poder dar cumplimiento a esos requerimientos de la ley y no tener, porque la próxima vez lo que podría suceder y lo que tendría que suceder es que el instrumento público, por no tener bien el cierre, pues está mal completo, ¿verdad? No voy a poder calificar solo la introducción, el cuerpo y el cierre porque ya no están en ese momento, sino que en el momento que ustedes se encuentran ya es un momento de profesionalización donde ustedes ya solo están puliendo y dándole los últimos toques a su aprendizaje. Bueno, es así como termina, entonces culmina la parte de la observación del examen. Otra pequeña observación del examen es que a la hora de estar en el examen tienen que recordarse de los postulados del código de ética en el sentido de que cada quien responda lo que sabe y lo que puede y que acepte en realidad si sabe o no sabe, si puede o no puede. Estos momentos son para eso y no con eso no quiere decir que no se va a graduar y que no va a poder trabajar. Le va a costar un poquito más, pero así tiene que ser. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Porque ahorita vamos a pasar al nuevo tema del día de hoy, que es algo que no hemos visto en ningún otro semestre. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Soy Saúl. Saúl, buenas noches. Licenciada, yo sí le soy honesto, yo quiero manifestar mi desacuerdo en la forma en que se realizó el examen de la manera más respetuosa, porque yo realmente considero que usted nos ha enseñado muy bien
pero considero que el examen, la verdad, no midió lo que nosotros sabemos, sino que midió la velocidad para transcribir. Les soy honesto, no estoy contento porque yo digo, bueno, yo sé lo que lleva una escritura y sé los requisitos y esas cosas, pero en este caso, sí, realmente yo no puedo escribir rápido. Yo sinceramente no puedo escribir rápido si el día del ejercicio profesional yo tengo que desistir del ejercicio del notariado porque no pueda escribir rápido a mano, yo lo haría. Pero el examen sí midió para mí eso. Yo pude haberle presentado las 3 escrituras con 3 tipos de letras diferentes que me ayudaran a escribirlas, pero no es lo que se requiere, ¿verdad? No. Sino el conocimiento. Entonces, usted acaba de mencionar de que la tónica va a ser la misma. Le soy honesto, yo no creo que se hayan puesto a escribir 3 escrituras en 1 hora, hora y media, incluso 2 horas. Tal vez algunos compañeros que tengan la habilidad de escribir rápido, pues, o sea, se midió la velocidad, porque para mí eso fue lo que se midió, sinceramente. La velocidad para escribir 3 escrituras en 1 hora. Entonces, sabemos mucho más que eso. Yo lo sincero, yo sé que hay compañeros que sabemos muchísimo más que eso, que ese punteo. Algunos definitivamente no van a decir nada porque sacaron un 12, un 13 o un qué sé yo, porque hicieron 2, 2 y media o incluso las 3, ¿verdad? Qué bueno que lo lograron. Pero sí, yo le quiero hacer manifiesto eso porque considero que la evaluación no midió lo que sabemos, midió la velocidad para escribir. Honestamente se lo digo y con todo respeto, licenciado. Mire, pues, ahorita yo soy nada más el instrumento que se utiliza para poder llegar a ustedes en forma directa. Ustedes bien saben que no, estamos estrenando autoridades de coordinación. Yo sigo instrucciones, porque es mi trabajo, ¿verdad? Y yo pues tengo que seguirlas. Entonces, yo voy a compartir con coordinación su sentir. Lo que podríamos hacer tal vez en ese sentido, yo voy a sugerir es que en lugar de ser 3, sean 2. Una no me la aceptaron desde el principio, porque yo anteriormente era lo que hacía. Una escritura con previas y posteriores, eso es lo que se ha hecho en todos los años, escrita, aunque fuera de manera presencial, era escrita. Ellos lo subieron a 3, hicimos las pruebas en forma oral, y en forma oral hasta se dicen 5, pero el problema es que como oral yo no puedo porque no tenemos el tiempo suficiente para examinar a cada uno. Entonces tal vez valdría la pena también que este sentir y esta observación se realice a coordinación y entonces sea de allá que se me dé las directrices para que yo pueda cumplir con lo que se me diga y también pues tener consideración con ustedes. Ahora yo le quiero compartir. Leida, buenas noches. Cuando yo me examiné de mi fase privada, donde se examina uno de notariado, mercantil y ¿cuál es la otra? Notariado, mercantil y civil. A mí se me puso una máquina de escribir mecánica para que yo ahí trabajara. Y yo, pues honestamente, ante ustedes, me confieso que mi mamá me mandaba a la academia de mecanografía, pero yo entraba y me ponía a hacer otras cosas, no recibía mi curso. Y gané mi clase de mecanografía con 61 puntos y escasamente aprendí a escribir a máquina. Cuando el licenciado me dijo, tome la máquina y redacta una escritura de compraventa, yo me pude morir. Entonces yo le dije, licenciado, perdone. Yo vi que había un pizarrón, había papel en el escritorio y estaba la máquina. Entonces le dije, ¿será que yo puedo escribir la escritura en el pizarrón o se la puedo decir? Entonces él me dice, ¿cómo se siente más cómoda? Entonces yo se la puedo decir. Entonces la escucho, me dijo, y se la dije en forma oral. Sin embargo, después me dijo, fíjese que yo quiero que me haga una acta de legalización de firma, pero esa sí quiero que la haga en la máquina. Y con toda la vergüenza del caso me tocó que hacerla con 2 dedos, ¿verdad? Así como picar pollito, como pollito, así, tiqui, 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 tiqui. Pero la hice. Y todos esos grados de dificultad, lo único que hicieron en mí fue provocar que me esmerara un poquito más
Y después compré el método de la academia y yo sola hacía FG. Yo en mi oficina, ¿verdad? Cuando era maestra, porque yo trabajé maestra antes, y aprendí medio a escribir mejor a máquina. Esos son retos que nos tenemos que poner, ¿verdad? Ahora, si realmente uno no tiene velocidad para escribir, lo que habría que hacer es practicarlas para tenerlas de memoria, y cuando uno sabe de memoria algo no transcrito, es más fácil escribirlo. Entonces, pero todo eso se los comento a manera de un break, no de que yo quiera imponerles lo que es. Y ya le dije al alumno Saúl en qué forma nos podemos ayudar para que yo también pueda recibir otro tipo de instrucciones, porque las instrucciones no son puramente mías, a pesar de que tengo libertad de cátedra. Yo puedo decir que voy a usar tal y cual mecanismo, pero el licenciado está imponiendo algunas cosas en relación a él le llama, ¿cómo es lo que él dice? Nivel académico elevado. Él quiere mejorar el nivel académico. Entonces cree que con una de esas, bueno, se supone que con esas formas lo vamos a elevar. Y pues no está mala la intención, ¿verdad? Pero si no funciona, entonces lo podríamos cambiar. Bueno, no sé si está satisfecho Saúl con la respuesta y lo que le he contado para que se ría un ratito de mí, porque todos hemos tenido obstáculos en la vida. Yo no puedo escribir a máquina correctamente. Y entonces si me ponen a hacer eso, para mí es un obstáculo tremendo y me dan ganas de llorar y siento morirme y de todo. Pero primero Dios, cuando todos ya estén graduados, va a ser más fácil porque ya no van a tener solo computadora, no que saber qué otros medios. Y entonces ya van a tener todos sus archivos ahí solo para cambiar nombres y cambiar todo. Estos solo son como unos pequeños tropiezos, pero yo personalmente no tengo ánimo de molestarlos y se los he dicho siempre. Y siempre voy a tratar la manera de apoyarlos para que todos salgan y todos cierren y celebremos este final de año, su cierre de penso. No sé si alguno más quiere intervenir. Sí, buenas noches, Linda. Pero no la Sí, palabra. sí, es que sí, solo hacer un par de comentarios con referente a lo que decía Saúl. Que en mi caso, yo, o sea, miren, realmente el primer semestre fue para mí bastante tedioso en el sentido de que una metodología adaptada, presencial adaptada a algo digital prácticamente, pues lo que vino es a saturar un montón de situaciones, ¿verdad? Yo considerando que ahorita pues prácticamente el semestre ya está definido que va a ser virtual y así va a concluir, ¿verdad? En todo caso, yo también estaba inconforme con la mecánica, quizás en el sentido de que cuando yo ingresé ni sabía exactamente cómo iba a ser el todo, ya que la instrucción se dio un poco antes de la hora. Yo, les soy sincero, no podía conectarme antes porque yo tengo otros compromisos y el compromiso de trabajo, pues durante ese momento lo estaba desarrollando. Y cuando ingresé al link, yo sí me tupí cuando vi que decía que había que desarrollar la escritura, el testimonio y el testimonio especial. Entonces, quizás cuando me salió la primera escritura y empecé a desarrollarla, y mi intención fue que cumpliera con todos los requerimientos que estaba en el contrato, que eran de donación. Me tocó describir de manera exacta los inmuebles en todo caso, ¿verdad? E incluso me equivoqué, entonces quizás eso fue lo que me hizo solo entregar una, ¿verdad? Que sí me sentí un poco en cuanto al tiempo para desarrollarla. Entonces, lo que dice Saúl, yo sí respaldo esa parte en el sentido de que yo procuré que cumpliera con todas las cláusulas, los lineamientos y que fuera específico, aunque solo hice una, ¿verdad? No me dio tiempo de cumplir la otra, pero, o sea, el sentido mío es saber realmente qué es lo que se está calificando en el caso del examen. El conocimiento en cuanto al contenido de cada uno de los contratos, o como decía Saúl, el grado de facilidad que tiene una persona al escribirlo o transcribirlo a mano, ¿verdad? Porque no sé cómo, si los contratos que terminaron los compañeros, pues eran, o les tocaron, como era el azar prácticamente, algunos que eran cortos o no sé, o lo resumieron en todo caso, no sé, ¿verdad? Entonces, esa es mi sentir, ¿verdad? Y como usted explicaba que
que los lineamientos no derivan directamente de usted, pues solo para hacer el planteamiento, que en todo caso, imagínense si el tiempo estaba limitado a 1 hora para desarrollar 3 escrituras. Considero que la persona que dio los lineamientos primero podría haberse asegurado que realmente en 1 hora podría desarrollar a mano las 3 escrituras, ¿verdad? Y con un tiempo de soltura todavía. En dado caso, no todos tenemos la misma habilidad, ¿verdad? Pero sí, ese es mi sentir. Y en todo caso, como usted dice, que es de parte de coordinación que se indican esas instrucciones, considero que sí estaría un poco mal, ya que la mecánica o la dinámica como estamos ahorita de manera virtual, uno no nos vamos a dar dando copia de las escrituras, no le veo sentido yo. Cada quien va a estar concentrando, desarrollando su propia escritura y colocando los datos que a su consideración le son todos los que cumple cada una de las escrituras, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno que si los compañeros en algún momento pues también tuvieran el mismo sentir, lo hiciéramos saber, porque si quizás fuera de manera presencial, a lo mejor no habría tanto problema, pero igual, sí a mi consideración, yo como maestro, ¿verdad? Que maestro de primaria y básico, ¿verdad? Sí considero que al menos, no sé, en andragogía es lo mismo, me imagino que debe suceder que al colocarle alguna actividad que desarrollar al estudiante, al menos que primero la persona que coloca la actividad, pues se asegure que realmente se pueden cumplir en los lineamientos que se estipulan, ¿verdad? Entonces, como dices, Saúl, no es con el ánimo de ofenderla, sino que solo es con el objetivo de plantear lo que desde mi punto de vista muy personal lo puedo observar, ¿verdad? Y como usted menciona que la otra dinámica, el próximo examen va a ser similar o igual, entonces sí, al menos de mi parte, sí no quisiera que fuera exactamente la misma mecánica, ¿verdad? Solamente, licenciada, ay, disculpe. No, no la- tenga pena. ¿Quién más quería Licenciada, hablar? buenas noches. Buenas noches. Les saluda Howling. Mucho gusto. Hola, Joblin. Sí, yo secundo prácticamente la postura ahí de Saúl y de Roberto. En mi punto muy particular, licenciada, la cuestión que las directrices estén bien claras, el tema de que se solicitó que cada escritura llevase su su testimonio especial. Yo terminé la primera escritura y cuando estaba terminando el primer testimonio de esa escritura, resultaron los compañeros diciendo de que se había girado la orden de que ya los testimonios se podían omitir. Para ese entonces, pues ya había pasado la hora prácticamente. Entonces sí sería bueno que para la próxima, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cuestiones, porque yo no me conecté a Zoom, me conecté un ratito, de ahí me salí, que estaba más concentrado en el tema de estar redactando, ¿verdad? Sí, es que conforme se fueron dando las inquietudes, yo les Exacto. fui flexibilizando el asunto porque yo noté que estaban muy estresados, Sí, entonces yo se les nos indiqué. estresamos, incluso tal vez en el momento nos molestamos, pero usted tiene toda la razón. Al final, los que vamos a aprender somos nosotros, porque ¿de qué nos sirve un examen fácil? Yo soy de ese Estaba para criterio. 1 hora, lo puse para No, 2 luego. en lo personal no, porque acuérdese, licenciada, que no se puede medir la velocidad de una escritura a mano, incluso en una computadora. Si usted me pone una computadora, yo le redacto una escritura en 2 cuentazos. Tengo la habilidad, tal vez otros compañeros no. Lo que a usted Casi le no pasó, se le oye, Joblin. no se puede medir la velocidad de cómo los compañeros pueden escribir, ¿me entiende? Lo similar que a usted le pasó en mecanografía, póngale a mí, si a mí me ponen una computadora, yo le redacto cualquier documento rapidito, pero tal vez esa habilidad otros compañeros no la puedan tener, o en mecanografía otros sí, yo no. A lo que quiero llegar es que yo no, en lo personal, yo no pido menos, que estaba bien las 3 escrituras, que estaba bien los testimonios especiales, pero que se hubiese considerado un mínimo de 3 horas, que sí es viable, porque usted se ha dado cuenta que han habido exámenes presenciales, ¿verdad? Antes de que han habido compañeros, han habido semestres que han salido hasta las 10 de la noche. Solamente, licenciada. Va. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta para la próxima prueba, esperando en Dios que nos liberen un poquito y nos flexibilicen un poquito más, ¿verdad? Esperemos en Dios que todo salga mejor.
En relación a las notas, no hay notas tan malas. Casi todas las notas son buenas. Realmente las 2 o 3 malas que hay sí fue porque no hubo interés, siento yo, ¿verdad? Que ni una escritura, y solo se hizo una y mal. Y se van a poder recuperar los que tienen mala nota. No hay ninguna otra participación. Bueno, entonces el día de hoy tengo ahí compartiéndoles lo que es el derecho de sucesiones. Según nuestro calendario, hay ahí un tema que quedó en medio, que ese lo voy a trabajar yo sola, ese no lo van a exponer. Este tema yo lo no sé si voy a hacer un video, si voy a hacer una conferencia, pero no ahorita en los momentos de la clase, porque ahorita vamos a seguir con la tónica de la teoría y las exposiciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el derecho de sucesiones. Y hablando de eso, vamos a tratar la manera de explicar, siempre basados en lo que es un diccionario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra sucesión? Su primera acepción, dice el diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas de Osorio, la primera acepción de lo que es la sucesión dice que es entrada o continuación de una persona o cosa en un lugar a otro. Es decir, el derecho de sucesiones va a abrirnos el campo de lo que es pasar de una persona a otra los bienes, derechos, acciones y obligaciones que pueda tener en su vida civil. Es aquel conjunto de cosas que se tienen para poder dejarle a otro. Ese sería, con palabras simples, lo que es suceder, dejar. En este caso, hablando civilmente, ya dándole la forma notarial al negocio, a los negocios jurídicos, el testamento, el dejar, el suceder, no es un negocio jurídico, sino que es un acto de voluntad, de última voluntad, ¿verdad? Donde la persona que otorga dispone de sus bienes, derechos, acciones y obligaciones para después de su muerte. Entonces vamos a continuar con la acepción de Osorio, donde dice: no obstante la amplitud del concepto, es corriente limitarlo a otra de las acepciones gramaticales referida a la entrada como heredero o como legatario en la posesión de bienes de un difunto. Es decir, en este caso tiene que haber una persona fallecida para que esa sucesión logre su cometido. Yo les he hablado a ustedes de la palabra causante. El causante va a ser la persona que en un momento otorgó, pero cuando ya fallece recibe el nombre de causante. El causante es la persona que dejó, que realizó una sucesión a nombre de otra, ya sea de sus bienes, acciones, derechos y obligaciones. Luego aquí habla de la sucesión que puede ser originalmente intervivos, que es lo que ya estudiamos nosotros cuando los compañeros ya expusieron lo que es la donación entre vivos, y las donaciones por causa de muerte, que también las explicaron muy bien. Y en este caso, el punto focal de nuestra explicación de derecho de sucesiones va a ser el testamento. Entonces podemos hablar que la sucesión, lo hereditario, lo patrimonial, a un lado significa además la descendencia para las personas que así lo requiere el causante. Entonces tenemos acá señalizado también lo que es un testamento, porque tenemos que hablar necesariamente del testamento en el sentido de que el derecho de sucesiones en este caso no va a ser aquella sucesión por entre vivos, porque esa sería una donación, y no va a ser por causa de muerte, porque esa también ya la explicamos. Entonces vamos a tomar en cuenta que va a ser un testamento común.
Un testamento común, dice el diccionario, es el que puede otorgar cualquier persona con capacidad jurídica plena y aptitudes físicas normales. Por lo general, todas las legislaciones dan la triple posibilidad electiva del testamento. En Guatemala no tenemos esa triple facultad de poder realizar, solicitar, faccionar un testamento de diferentes formas. Aquí en Guatemala solo tenemos dos. Vamos a quitar del escenario lo que es el testamento hológrafo y vamos a dejar en el escenario solamente lo que es el testamento cerrado y el testamento abierto, que son los dos tipos de testamento que vamos a trabajar, porque en Guatemala nuestra legislación no nos permite esa trilogía de poder dejar un testamento hológrafo. El testamento hológrafo es aquel testamento que el causante deja de puño y letra en cualquier papel. Yo tomo este cartoncito y aquí comienzo a escribir mi testamento. Estoy en un cafetín y tomo la servilleta y ahí yo escribo mi testamento. Y después, pues, lógicamente ese testamento hay que llevarlo a una notaría cuando yo fallezco, pero es válido porque fue con mi puño y letra. En cambio, aquí en Guatemala ese testamento no es válido. Les voy a leer lo que es un testamento hológrafo, porque si ustedes se van a ejercer la profesión a otro lugar donde sí se los van a permitir, tienen que tener la capacidad de poder saber por lo menos qué es un testamento hológrafo. Un testamento hológrafo denomínase así el que es escrito íntegramente, fechado y firmado por la misma mano del testador y será nulo cuando le falte alguno de estos requisitos. Es a puño y letra del testador. Ese testamento no lo acepta la legislación guatemalteca. Solo lo aceptan en otras legislaciones. Por ponerles un ejemplo, en México sí se acepta el testamento hológrafo. El testamento hológrafo debe ser un acto separado, por lo que no puede hacerse ni en cartas ni en otros escritos o libros según la ley argentina. Sin embargo, hay un fallo del Tribunal Supremo Español donde convalidó el testamento hológrafo por fechado, manuscrito y firmado con expresa disposición de bienes en una carta de una pareja de novios, donde un novio le deja a una novia por medio de un testamento hológrafo todos sus bienes, derechos y obligaciones. Pero eso sería una cuestión en España. Ahora los argentinos, mexicanos y todo eso dice que no aceptan la correspondencia, sino únicamente el escrito a mano en cualquier hoja, pero no enviado por correo, ni por cartas, ni por ese medio. Entonces, vamos a continuar hablando de lo que es el derecho de sucesiones. Para hablar de esto tendríamos que tener un semestre completo para poder explicar completamente en qué va a versar las sucesiones, hablar de múltiples tipos de testamentos que sí acepta nuestra legislación, hablar de cada uno no solo con etimológicamente lo que quiere decir, ni con los diccionarios, ni con la doctrina de un solo libro, sino que habría que explicar muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nuestro libro de texto no habla de esta pequeña introducción que yo les acabo de hacer, que es importante porque es cultura general y cultura que ustedes tienen que saber desde el momento que el notariado se nos permite ejercerlo en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener conocimientos de derecho comparado y saber que otras cosas existen, no solo lo que nosotros tenemos acá a la mano. Entonces, en nuestro libro de texto, en el libro que yo tengo en mi haber, en el capítulo 8, habla de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Y es ahí donde hablamos de lo que es un testamento y es donde nos aclara el libro de texto con el doctor Neri Muñoz, que dice que el testamento no es un contrato. Es decir, nosotros no le vamos a dar forma a un contrato, sino que le vamos a dar forma a una manifestación de voluntad donde la persona pues declara su última voluntad relativa a sus bienes, derechos, acciones y obligaciones.
El documento donde legalmente se facciona el testamento es por eminencia una escritura pública, porque el testamento tiene en el Código de Notariado, en el artículo 42, si no estoy mal, las formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Entonces, partiendo de este orden de ideas, podemos nosotros ubicarnos que en el artículo 43 dice la escritura de donación por causa de muerte contendrá las mismas formalidades que un testamento. Entonces, aquí es donde nos vamos a ubicar que eminentemente la escritura pública va a ser el documento que vamos a faccionar como notarios a la hora de ser requeridos para el faccionamiento del testamento. El papel especial sellado, especial de protocolo, va a ser el que se va a utilizar. Va a ser una escritura pública de las que van dentro del protocolo a nuestro cargo, con formalidades especiales. Según el artículo 42, una de las formalidades especiales dice que es la hora y el lugar donde nos encontramos al inicio de la escritura y al finalizar la misma. Tenemos que contar con la presencia de 2 testigos instrumentales, que son los que van a comparecer junto al testador para dar fe de lo que se está diciendo y de lo que él está manifestando en cada una de sus cláusulas. Luego, si esta persona no hablara español, pues entonces se le va a requerir también la presencia de testigos que sean traductores jurados. También se va a solicitar por parte del notario, a ustedes notarios, van a tener que en una cláusula dar fe de la capacidad mental del testador. Esto siempre lo explico yo así con mucha sutileza en el sentido de que ustedes como notarios pues no somos médicos, no tenemos ninguna capacitación para poder determinar, pero sí tendríamos que tener un poquito de cuidado en el sentido de hacer 2, 3 preguntas y si vemos que la persona realmente no se encuentra lúcida, entonces mejor evitar autorizar el testamento, porque si ya después la persona que quiere impugnar el testamento comprueba que en el momento que se presentó ante nosotros pues no se encontraba en el pleno uso de sus facultades mentales, pues podemos tener problemas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí yo siempre acostumbro cuando ya son personas de tercera o cuarta edad, yo les hago preguntas, por ejemplo, ¿usted sabe qué día es hoy? ¿Usted sabe qué fecha es? ¿Sabe quién es el presidente de la República? ¿Sabe el nombre del alcalde de la localidad? ¿O sabe quién es? Y me pongo a conversar con ellos y me puedo dar cuenta que la persona pues se encuentra en sus condiciones normales, volitivas y en la mente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en otro momento tal vez no vaya a perderlas y tal vez tiene un principio de Alzheimer y cosas así. Bueno, yo nunca he tenido en mi ejercicio profesional, gracias a Dios, ningún problema con ese punto, pero todo esto lo converso con ustedes porque es subjetivo y objetivo a la vez, ¿verdad? Luego tenemos 9 numerales más donde están, él mismo va a expresar, dice con su propia voz, va a poder leer y decir que sí, esa es su voluntad, cada una de las cláusulas. Al fin de cada cláusula se le pregunta si él está conforme, los testigos pues verifican que sí, él diga que sí. El testador no habla idioma español, ya les dije que tienen que poner testigos. Luego está que si el testador no sabe y no puede firmar, aparte de los 2 testigos instrumentales, vamos a tener que buscar a un testigo a ruego, quien realice la firma en su lugar y pues él va a dejar la impresión de su dedo pulgar derecho, que va a ser la que vamos a tomar en cuenta. Luego habla de los requisitos que son los mismos que se toman en cuenta para la donación por causa de muerte. Y luego habla en los testamentos y donaciones por causa de muerte, hay en el 44 requisitos esenciales. Entonces, en este sentido, en el libro podemos estudiar la regulación legal 935 del Código Civil,
donde dice que el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo de parte de sus bienes para después de su muerte. Al explicar la ley que es eminentemente revocable, es porque la persona, el testador, puede solicitar sus servicios para la autorización del testamento. Hoy tenemos 17 de agosto del 2020, y el 18, o sea, mañana, puede también solicitar los servicios para autorizar un nuevo testamento, y ese nuevo revoca el anterior automáticamente. Y es así como el testamento se puede cambiar las veces que la persona que lo requiera así lo desee, ¿verdad? Por eso es eminentemente revocable. No es un acto por el cual ya no se pueda cambiar la manifestación de voluntad. Es personal. Definitivamente un testamento no va a poder ser ni requerido ni autorizado por ustedes si se presenta una persona mandataria a solicitar dejar testamento en representación de otra. El acto del testamento es un acto eminentemente personal. No se puede hacer por medio de mandatario. Puede cambiarse cuantas veces así lo considere, eso ya se los expliqué. La disposición es de todo o de una parte de sus bienes. Por eso se divide en herencia universal y por medio de legados. ¿En qué consiste esto? La herencia universal es cuando se dispone de los bienes en conjunto para una, dos, tres o las personas que el testador así lo desee en forma universal. Quiere decir que toda la masa hereditaria va a ser para todos o para uno en especial. Esa se llama herencia universal. Ahora, cuando el testador decide dejarle a cada uno cosas determinadas, ahí ya pasa a ser por medio de legados. Las dos figuras jurídicas se pueden utilizar dentro de lo que es el testamento. Entonces, puede hacer que una parte del testamento sea herencia universal para alguna o varias personas, y pueden haber legados específicos dentro del mismo testamento. La regulación legal 935, 934, 936, 937, 938 del Código Civil. Artículos que ustedes pueden refrescar de su Código Civil, de sus materias de civil. Y luego, en relación a los herederos, no necesariamente deben de ser parientes. Los herederos pueden ser personas que el testador elija, independientemente de que sean consanguíneamente parientes. Esto viene en contrario sensu de lo que aprendieron en el curso de Derecho Notarial 3 con la sucesión intestada, donde efectivamente en ese momento sí pueden presentarse únicamente los que tengan derecho y mejor derecho a reclamar la herencia. Ahí sí tienen que demostrar el grado de consanguinidad y el grado de derecho que se pueda tener para reclamar la herencia. En cambio, en este caso, no. Aquí los herederos van a ser elegidos por la persona que está donando, que está atestando, independientemente que sean extraños y que no sean miembros de su familia. Puede haber un tercero, dice, que se designa para la distribución de los bienes y recibe el nombre de albacea testamentario. El albacea va a ser aquel que ejecute, y va a ser aquel que va a recibir y va a distribuir los bienes por orden del testador. Puede existir también esa figura. La libertad para atestar tiene por límite el derecho de algunas personas que tienen para ser alimentadas. Los alimentos van en primer lugar de las personas que quieran regalar sus bienes, ¿verdad? Es decir, un testador tiene obligación de prestar alimentos. No, la pensión no la va a hacer, la herencia tiene que cubrir como primer punto esa prestación, que sería la prestación de alimentos, y se hace una obligación, ¿verdad? Los herederos tienen que pagar esa pensión alimenticia. No pueden excluir a la persona que es dueña de ese derecho
sino que los herederos reciben lo que les están regalando, pero tienen que cumplir. Es como los acreedores, ¿verdad? Se presentan también a cobrar lo que se les debe en el momento de que los herederos toman posesión de su herencia. Y así sucesivamente, cuando ustedes estén en sus momentos que quieran estudiar en su libro, van a poder retroalimentar esto que se les está diciendo. La diferencia entre una herencia y un legado. La herencia universal, pues son todos los bienes para una, para varios, en formas iguales, es decir, pro indiviso, no está dividida la herencia. En cambio, los legados son específicos. Se le indica que dentro del testamento se le va a dejar el inmueble identificado con el número de inscripción, el registro general de la propiedad, folio y libro tal y tal, a mi hijo fulano de tal o a un tercero que no sea su hijo. Y lo demás que sobre de la herencia, aparte de ese bien que dejo como legado, pues va a ser de herencia universal para mis 3 hijos restantes, ¿verdad? Y los nombra, pero a ellos les va a quedar lo que queda de la herencia, si fueran unos 2 o 3 bienes más en forma mancomunada. No están divididos. Cuando están divididos es que es un legado, es a título particular y a título individual. Luego la forma de los testamentos, y ahí es donde les indicaba que nuestra ley acepta lo que es un testamento común y existen testamentos especiales. Y es ahí donde ya empieza lo bonito de lo que es el derecho de sucesiones. Y ahí es donde nos vamos a dar gusto cuando inicien las exposiciones. Yo quería preguntarles a los 2 compañeros que les correspondía exponer el día de hoy si se encuentran preparados o prefieren hacerlo la siguiente clase, y les doy el espacio para las 2 personas de hoy y a las 2 que les correspondería luego. No estoy mal si le toca exponer a Otto Portillo y a Delmi Francisca Lemos. Sí, No sé si... licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo sí, la verdad de que me preparé y la verdad sí quiero pasar el día de hoy. Ah, vale. Entonces, le voy a dar sus 15 minutos. Voy a ver si va a compartir diapositivas. Sí, voy a compartir la diapositiva. Entonces ahorita vamos a ver si... Bueno, voy a suspender mi exposición. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta exposición. Y si tienen alguna duda, alguna observación, siempre en la clase del viernes, que es la que nos corresponde, yo retroalimento esta conversación que hemos tenido. Voy a terminar de compartir para que usted pueda compartir. No sé si Gracias. ahí... No sé si le parece que ya puede compartir usted. Me aparece el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces la tengo que aquí. Y ahí otro. Y ahí ya le di. Ahora sí, licenciada. Va. Entonces, vamos a escuchar la exposición de Otto Roberto Portillo Ruano. Él tiene, miren qué bonito, un testamento común abierto. Yo no había hablado de eso. Entonces lo vamos a empezar a escuchar. Tiene 15 minutos a las menos 10. ¿Y quién es el otro compañero que va a exponer hoy? Bueno, escuchemos a Otto y luego continuamos. Voy a retroalimentar un poco partiendo de lo que es el testamento. Como usted mencionaba, el testamento no es un contrato, el testamento es un acto de última voluntad, en la cual lo encontramos regulado en el artículo 954 del Código Civil, la que textualmente dice: los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Perdón, licenciada, me equivoqué. ¿Qué está hablando? El artículo es el 934 del Código Civil. Espérenme que le estoy dando Donde volumen dice: porque... toda persona capazmente civil puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testamento puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados.
Ujú. Entonces, como pueden observar ahí en la diapositiva, nos hace mención de que el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, porque sí, o sea, sí se da lo que es la revocación cuando eh, hay algún tipo, no se cumplió alguna formalidad tanto esencial como personal, ¿verdad? Entonces, más adelante yo les voy a hablar de lo que es la revocación también. Asimismo, encontramos dos tipos de testamento, los que son los comunes y los especiales, como nos indicaba usted. Entre los comunes encontramos el hológrafo, que ya usted lo explicó con anterioridad, eh, pues no se practica en lo que es en la legislación guatemalteca. Asimismo, dentro de los especiales encontramos, por mencionar algunos, porque son varios, el militar, el marítimo, el realizado en el extranjero, etcétera. Ahora bien, voy a pasar a lo que son las características del testamento. Una de las características es que es unipersonal, se sobreentiende ese término, que el testamento es unipersonal porque se otorga individualmente y así se garantiza la expresión libre de la voluntad del testador. Es unilateral porque la voluntad del testador es suficiente sin contar con nadie para darle eficacia al mismo, a menos de que se necesite, en que la mayoría de casos en los testamentos sí es necesario lo que son los testigos instrumentales, ¿verdad? Y también lo que son, cuando no se puede firmar, lo que es un testigo a ruego. Ujú. Asimismo, también tenemos de que no es receptivo, pues no precisa que nadie lo conozca, ni incluso los mismos herederos, hasta después del fallecimiento del testador. La expresión ante el notario ha de ir dirigida siempre a los sucesores e independientemente de estos acepten o no, el testamento ha quedado perfeccionado, más nada más otorgarse. Es solemne porque, como bien sabemos, va en escritura pública y eso no, ahí sí que está tipificado en el Código Civil, en el artículo 955, ese es el fundamento legal, que debe llenar ese tipo de formalidades, por lo tanto, su característica, es solemne. Y lo que les hablaba de lo revocable, que su fundamento legal lo encontramos en el artículo 977 del Código Civil. Asimismo, voy a pasar de lleno a lo que es el testamento común abierto. Y como bien les mencionaba, es el que se otorga en escritura pública como requisito esencial para su validez. En estos casos, el testador entrega al notario una minuta o le dicta de palabra su última voluntad. Como bien sabemos, hay dos formas, según tengo entendido yo, de que se pueden hacer este tipo de casos, lo que es de manera escrita y de manera oral. Y me puse a investigar un poco más en qué ocasiones se daban de forma verbal y encontré más adelante un artículo donde yo les voy a explicar acerca de lo que es el testamento en estos tiempos de epidemia, ¿verdad? Que lo hacen de manera oral, pero eso va a ser más adelante. Asimismo, el testamento común abierto tiene que llenar las formalidades tanto del Código Civil como las que nos indica el Código de Notariado. Estamos hablando del artículo 29, que son ahí sí que las formalidades de forma, y el artículo 31, que son las formalidades esenciales. Asimismo, encontramos el fundamento legal
en los que son las formalidades especiales que el Código de Notariado nos especifica en el artículo 42, mencionando como título testamentos y otras escrituras. Asimismo, en el artículo 44, lo que es la unidad de acto, ¿verdad? Lo que es la hora en que se otorga, la presencia de testigos, la expresión del testador de su última voluntad, la lectura del testamento, las firmas del otorgante o su impresión digital, y en su caso de los testigos y pues obviamente el notario, ¿verdad? Y si hubiera intérpretes también. Asimismo, como todo instrumento público, pues tiene obligaciones previas y las posteriores, ¿verdad? Dentro de las obligaciones previas, encontramos de que si no es del conocimiento del notario, si no es de su anterior conocimiento, pues obviamente su documento personal de identificación. Asimismo, la presencia de 2 testigos instrumentales, y que si no fueran conocidos propiamente del notario, igual deben de identificarse de igual manera que el testador. Y de ser posible, los títulos de propiedad de los cuales va a disponer el testamento, en el testamento que va a otorgar. Ahora bien, encontramos la parte donde nos dice en el Código Notariado quienes no pueden ser testigos. Y esto lo encontramos en el artículo 53 del Código Notariado, donde nos despliega quienes no pueden ser testigos en este tipo de casos, ¿verdad? Y no solo en este tipo de casos, sino en la mayoría, sino es que en todos los instrumentos públicos. Una de estas es las personas que no sepan leer y escribir, o que no hablen o no entiendan el español. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Asimismo, los sordos, los mudos o ciegos, ¿verdad? Como también los parientes del notario. Asimismo, tampoco los mismos parientes de los otorgantes tampoco pueden ser testigos, porque la ley lo prohíbe, ¿verdad? Y dice, salvo el caso en que firmen a su juego, cuando no sepan hacerlo y no se traten de testamentos o donaciones por causa de muerte. Entonces, obviamente, no aplica. Asimismo, encontramos de que no pueden ser testigos, pues obviamente los que no estén en su juicio, ¿verdad? Los declarados sin interdicción o que no tengan capacidad civil todavía o no tengan capacidad jurídica, todavía no sean personas mayores de edad. Me hizo falta incluir en esta parte de los parientes del notario y del otorgante, que tampoco puede ser el cónyuge. Bien, ahí dice, los herederos y legatarios que se contengan en el mismo, sus cónyuges, dice. Sus cónyuges, los parientes dentro del cuarto grado o el segundo grado de afinidad. Los legatarios, sus cónyuges y parientes estarán excluidos cuando el legado sea de poca importancia en relación al patrimonio que compone la herencia. Ajá. Acá les voy a mencionar la parte de que por lo menos yo no me recordaba. Pudo haber sido que lo hayamos visto en lo que es en el curso de Derecho Civil, pero yo realmente hasta hoy me vine ahí sí que a recordar o a bajar libros la parte donde yo les decía del testamento en tiempo de epidemia. Y pues realmente encaja a la situación actual, ¿verdad? Dentro de los casos excepcionales encontramos el peligro de muerte del testador, donde dice que el testamento abierto tiene también 2 formas excepcionales de llevarse a cabo. La primera de ellas es cuando el testador se encuentra en un peligro inminente, obviamente de muerte.
en ese caso puede otorgar testamento siempre que se haga ante 5 testigos y no es necesario que esté delante de un notario. No sé si, la verdad es que no encontré el fundamento legal donde, o por qué acá piden 5 testigos. Lo que pasa es que ese testamento es, por ejemplo, el que se convierte en especial, es testamento abierto, pero se convierte en especial desde el momento que el testador está en peligro de muerte. Y entonces ya en ese momento usted puede aplicar, por ejemplo, si se encontrara en combate, en la guerra, y el soldado cree que va a morir porque viene un contingente y los va a matar a todos. Entonces él quiere dejar su testamento y va a buscar al que esté dirigiendo ahí ¿cómo se llama? El campamento, y va a buscar a 5 soldados más para que les sirvan de testigos. Ahora, una pequeña ampliación ahí en el sentido de explicar que este tipo de testamentos se hace, pero después cuando ya regresa, si le da tiempo, por ejemplo, él muere, ¿verdad? Pero a las personas a las que les dejó el testamento van a poder hacer valer este testamento cuando la autoridad a la que le corresponda, en este caso, presente el testamento a un juzgado de instancia civil, un juzgado de paz, al lugar a donde llegue por primera vez, y ahí se ha requerido pues los requisitos que la ley, y ahí es donde usted va a encontrar el fundamento de derecho de cada uno de los especiales y cuál es lo que tiene que hacerse para el cumplimiento del mismo. Porque los testamentos se hacen, pero ya para hacerlos valer se necesita de otro complemento, que es lo que la ley especifica. Ok, gracias, licenciada. Asimismo, para continuar, lo que yo les hablaba acerca del testamento en tiempo de epidemia, que es otra de las opciones, ¿verdad? O casos excepcionales donde realmente pues se dan. Y obviamente uno nunca sabe y pues de un u otro puede volver a pasar lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? Y ese menciona que también puede hacerse de esa forma. ¿Del qué? Disculpe. Ese en tiempo de epidemia se podría hacer, usted dijo que se podía hacer verbalmente. Pero Sí, podría se podría ser hacer verbalmente. Pero podría ser por medio de un video o directamente. Puede ser ante 3 testigos, según lo que yo investigué. Y pues yo no sé si en ese momento pues están para grabar o no, ¿verdad? Pero me imagino de que pues sí, incluso puede ser, no sé, una nota de voz o algo, o sea, así que son casos no previstos, ¿verdad? Pero Y siempre se van a tener que hacer valer ante el juez. Para que cobren validez, siempre tienen que pasar por el juez. Ajá, porque ese no va a poder hacerse valer así, porque la ley da esa opción, pero esos son casos excepcionales y se convierten en los testamentos especiales. Me imagino que solo con una nota de voz o no sé, ahí sí que cada quien va a saber cómo hacer válido ese hecho, ¿verdad? Y encontré de que, pues en este caso se requieren 3 testigos. Asimismo, voy a pasar a lo que son la parte de impuestos. Y menciona que sobre la plica que contiene el testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial de 25 quetzales. Asimismo, en el testimonio que se entrega al testador no cubre ninguna clase de impuesto más que el timbre fiscal de 50 centavos por la razón de hoja. El impuesto sobre herencia se pagará hasta fallecido el testador y conforme al inventario de la herencia al finalizar el proceso sucesorio testamentario. Esto igual lo encontramos regulado por
lo que es el decreto 8296, que es la ley de timbre forense y timbre notarial. Asimismo, les quería hablar un poco más acerca de las obligaciones posteriores, que como todo instrumento público, pues tiene obligaciones posteriores y previas, ¿verdad? Dentro de las posteriores encontramos el testimonio especial, que se va al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes de su faccionamiento. En este caso, por ser un testamento común abierto, el testimonio se envía en plica para que se mantenga la secretividad del mismo. Asimismo, la copia o primer testimonio que se le extiende al testador, ¿verdad? En este caso. Asimismo, el aviso al registro general de la propiedad. En algunos casos, si no es que la mayoría, pues van a haber bienes inmuebles, ¿verdad? Que es lo más común que se hereda, aparte de, pues, de heredar dinero o cuentas bancarias. Dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, comunicando que el testado otorgó el testamento. Al fallecer el testador, se debe presentar el testimonio con duplicado al registro general de la propiedad para su anotación, para iniciar el proceso sucesorio testamentario. Asimismo, les quiero hablar sobre lo que es la revocación. Esto lo encontramos regulado en el artículo 977, donde dispone que es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Era lo que les mencionaba acerca de los requisitos tanto que del Código Civil como del Código de Notariado, donde nos hace mención y está estipulado lo que son las formalidades y las así que solemnidades del mismo para que puedan y tengan validez. Asimismo, encontramos siempre dentro de la revocación o nulidad lo que es, ya sea que se dé por dolo o fraude. Esto lo encontramos regulado en el artículo 978 del Código Civil, donde es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. Pues aquí ahí sí que es un caso realmente evidente, y la verdad de que sí se han dado ese tipo de situaciones donde ha habido dolo y violencia, incluso ahí sí que entre la misma familia, ¿verdad? Porque no siempre, pues los herederos tienen que ser propiamente del entorno familiar. Pueden ser terceras personas. Asimismo, cabe resaltar lo que otra de las como, ¿cómo le diría? De las causas que pueden llevar a la nulidad o a la revocación de un testamento. En el artículo 979 encontramos de que si hay algún tipo como de coacción con el testador, también es objeto de revocación, ¿verdad? O de nulidad en este caso, en el que dice que en el de algún momento, en algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria, pierde todos los derechos que por el testamento o por la ley le correspondan en los bienes de la herencia. Como se dan cuenta en la diapositiva acá, también menciona lo que es
lo de la nulidad del testamento cuando es otorgado por un tercero, que considero de que no sé si se ha dado o se puede llegar a dar, pero acá dice es otorgado por un tercero. El testamento es un acto personal por lo que no puede encargarse a otra persona que lo otorgue en nombre del testador. Es otorgado por dos o más personas de forma conjunta o mancomunada, tampoco se puede. El testador carece de la capacidad necesaria para otorgar testamento. Era lo que mencionaba la licenciada, de que pues tiene que estar así que en su cabalidad y no y no adolecer de ningún, no adolecer de, ahí sí que de ninguna, no sé, enfermedad o algo cognitivo, ¿verdad? Asimismo, cuando se ha otorgado a favor de una persona incierta, que no puede ser identificada. Entonces yo considero que tampoco se han dado muchos casos, o que yo sepa, pero es una de las causas también de la nulidad del testamento, ¿verdad? O cuando se realizan a favor de un capaz o de un interdicto. Solamente, licenciada. Muy bien. Ahora una pregunta, Otto. ¿Tiene el ejemplo del testamento, la escritura? Sí, sí, acá lo tengo. Para que pero no sé si la tiene en diapositiva, la tiene así para Es poderla archivo, compartir. es en Word. La tiene en Word. Para que nos haga el favor de mandarla al grupo. Y la próxima clase, el viernes, la vamos a tratar de compartir para poderla, que todos los que estén conectados la puedan observar y puedan darse cuenta cuáles son las cláusulas y en qué forma. El testamento es una escritura pequeña, a veces cabe en una hoja completa de lado en verso y reverso. Cumple todos sus requisitos y es simple cuando es un bien o dos bienes, cuando es herencia universal y no hay legados. Ahora, yo tuve a la vista un testamento que tenía como 13 páginas, 13 hojas de papel especial sellado de papel de protocolo, porque era una persona que tenía muchas cosas y dejó los legados en forma particular a mucha gente. Y entonces se volvió un testamento muy grande y muy difícil de trabajar. Pero mis más sinceras felicitaciones, Otto. Su exposición estuvo muy bien. Solo queda Gracias. pendiente la parte práctica, que es compartir con sus compañeros la escritura. Y el viernes va a ser lo primero que vamos a poner a la vista. Tal vez me la manda a mi correo para que yo la pueda. Usted nos hace el favor de Y presentárnoslas ese día, pero será que no, solo no va a me da tener. tiempo de, o sea, igual no es como que la vaya a leer toda, pero No, solo para indicarles solo ir explicando, ajá. la cláusula que usted mencionaba, donde el notario tiene que, ahí sí que dar fe de lo que yo le estaba hablando acerca de lo que, por ejemplo, sea el punto de que no podemos, no somos ni psicólogos ni médicos, pero ahí sí que el notario tiene que dar fe de que la otra persona está, ahí sí que en su cabalidad total, ¿va? Y que no adolece de ningún tipo Va. de Entonces, perfecto. le vamos a dar unos 5 minutos el viernes o lo explico yo. Lo único que voy a necesitar es que me la comparta para que podamos más o menos explicar las partes. Y gracias, Otto, por su intervención. Tiene sus puntuaciones. La próxima clase tenemos la exposición de lo que es un testamento del ciego. Tenemos el testamento del sordo y la revocatoria del testamento. Mañana voy a hacerles llegar al grupo lo que es una cubierta del testamento cerrado y lo que es la cubierta del testamento abierto, que es la plica, para que tengan ustedes funcionalidad en relación a la parte práctica de lo que es el testamento. En también la inscripción en el registro, el aviso que se da para inscribir en el registro. Esos son documentos claves que se tienen que tener a la mano después del fraccionamiento de la escritura. Testimonio especial y primer testimonio. El primer testimonio pues se le entrega al interesado y el testimonio especial es el que se va a implicar, ¿verdad? Porque está en secreto. Entonces, por ser las 9 en punto,
Doy por terminada la clase del día de hoy, correspondiente a la clase número 11, de fecha 17 de agosto del 2020, y ha sido un placer servirlos, y estoy para servirles en todo lo que sea necesario. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Bueno, sálgase del compartir, por favor. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.